Amén. ¿Cómo están, mis amados? Amén. Dígale al de al lado: estoy bendecido y deseo que tú también seas bendecido. Amén. Bueno, recuerden, estamos viendo la serie Mi Canaán, la conquista de mi Canaán espiritual. ¿Me pueden poner el PowerPoint, por favor? La conquista de mi Canaán, ¿ok? Conquistando mi Canaán espiritual o mi Canaán. Vemos que esta serie habla al Dios Todopoderoso de que Él nos iba a permitir entrar a una tierra donde fluye leche y miel, y que esta tierra estaba habitada por 10 pueblos y 7 naciones mucho más poderosas que Israel, que el pueblo de Dios. Pero Dios había prometido que Él les entregaría esa tierra. Así que vamos a volver a repetir, como en todas las series, el versículo Génesis 15:18, y dice así: en aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneseos, la tierra de los ceneos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos. Y esta es la tribu que hoy vamos a ver. Esta es con la cual hoy nos toca predicar este tema, los fereceos. Recuerde, las otras 4 primeras ya las vimos en prédicas anteriores, para que usted las estudie y esté viendo de qué manera usted tiene que convertirse en un conquistador. Y recuerde, su Canaán es su cuerpo, su alma. El cuerpo es como un sinónimo de Egipto, de esclavitud. El alma es un sinónimo también de Canaán, o de cuerpo, perdón. Y Judá representa el alma y Jerusalén representa corazón, ¿ok? Entonces vemos cómo el Dios Todopoderoso dice que también conquistarían a los rafaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Vean cuántas tribus nos falta todavía por predicar, y Dios ha estado revelando cosas grandes y poderosas a través de estas tribus, de las conquistas de estas tribus, ¿ok? Vemos que la primera vez que se menciona a los fereceos en la palabra del Dios Todopoderoso es en Génesis 13:7, y dice así: hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. ¿Quiénes eran estos fereceos? Era una tribu antigua que habitaba en Palestina, o habitaba en lo que es la tierra de Canaán. Vemos que estos fereceos, su significado quiere decir que habitan en aldeas, que habitan en lugares sin murallas, ¿ok? Una de estas naciones que habitaban en Canaán, pues recuerde, eran los fereceos y todos los demás que hemos estado viendo constantemente. ¿Dónde habitaban estas personas? ¿Dónde habitaban estas tribus de fereceos? Dice la palabra que habitaban cerca de la ciudad de Siquem, y que también habitaban alrededor de Besek. Ahí podemos ver que hay versículos bíblicos que hablan acerca del lugar donde habitaban. ¿Dónde queda esta ciudad? ¿Dónde queda Besek? ¿Dónde queda Siquem? Más o menos para que tú sepas, queda en esta área. Aquí en esta área queda Siquem y queda lo que es Besek. Así que, mis amados, vuelvo acá de este lado a decirles dónde queda. Queda en esta área, ¿ok? Aquí es donde estaban estas tribus de fereceos. Ahora, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo de quiénes eran los fereceos? Ese lugar, esa área en donde habitaban estas personas, estas tribus, iba a ser heredada a la tribu de Manasés y de Efraín, ¿ok? Esos son temas que vamos a tocar más adelante en prédicas posteriores. Pero lo que quiero decirte hoy, ¿qué significa fereceo? Fereceo viene de la palabra strong. En el hebreo 65:22 quiere decir perisí, quiere decir habitantes de campo abierto. Diga conmigo, campo abierto. El campo abierto tiene algo muy especial, en una connotación dentro de la palabra del Dios Altísimo, ¿ok? Y dice también que viene de otra raíz que se llama perasí, que viene de rústico, patán. Diga conmigo, patán.
¿Sí conoce hombres patanes? Sí, muchos, ¿va? Muchos. Hombre patán quiere decir hombre que es de malas costumbres, de malos hábitos, áspero en su manera de hablar, grosero, hosco, ¿ok? Esa es la palabra patán para aquellos que no saben qué es patán. También vemos que dice la palabra perasí, quiere decir sin muros, una ciudad sin muros, un lugar donde no hay protección. También viene de la palabra tierra indefensa, ¿ok? ¿Cuántos cristianos hoy están indefensos ante las circunstancias que los rodean? No han puesto murallas, no han puesto escudos para proteger su alma. ¿Cuántos se dejan llenar de ira o de enojo y porque no ponen un escudo en su alma? Sigue la palabra diciendo, también significa separar. Un patán es aquel que separa, un patán es aquel que divide, un patán es el que quiere quitar el amor, la unidad. También vemos que quiere decir decidir, jefe o guerrero. Entonces te estás dando cuenta que este tipo de tribus eran tribus guerreras, eran tribus donde realmente ellos tenían una mentalidad muy perversa, muy mala. Eran totalmente agresivos y violentos. Eran personas que verdaderamente no tenían compasión de nadie. Vemos como en el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios que una ciudad que estaba amurallada, una ciudad que estaba protegida, que tenía una fuerte muralla, era una ciudad casi inexpugnable, una ciudad en donde podía permanecer durante mucho tiempo firme ante los ataques de los enemigos y no podían pasar tan fácilmente su ciudad. Eran protegidos, eran resguardados, ¿ok? Podemos ver ciudades como Babilonia. Dice la palabra de Dios que Babilonia tenía unas murallas muy grandes en donde podían caber 2 carros de guerra. Haga de cuenta que 2 automóviles podían caber en esa vía de esas murallas. Eran muy anchas y además eran muy altas. Dice que eran de 380 pies de grueso. Un pie vale 30 centímetros. ¿Cuánto sería? Como 120 metros de grueso. Imagínense, tremendo. Me quedé chiquito con 2 vehículos, ¿verdad? Ok, y dice más de 100 pies de alto, más de 30 metros de alto. Imagínate la muralla que rodeaba la ciudad de Babilonia. Unas murallas realmente masivas, grandes, en donde la ciudad de Babilonia se consideraba a salvo de sus enemigos. Era una ciudad que se sentía más bien una ciudad soberbia, orgullosa, altiva, porque sabía que no era tan fácil que entraran a sus murallas y sabían que todo lo que tenían dentro les bastaba para mantener un asedio de otras tribus o de otros reinos, ¿ok? Pero ya vemos que por más amurallada que esté una ciudad, puede ser abatida si no está en los caminos de Dios. Así que, mis amados, cuidemos realmente si nuestro espíritu, nuestro alma está amurallado, está cubierto por la gloria de Dios, y que sea Dios Todopoderoso quien esté protegiéndonos de toda obra malvada y perversa. Amén. Dice Proverbios 25:28, dice: como ciudad sin murallas, preste atención a esto, como ciudad sin murallas y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Mis amados, ¿has aprendido a dominar tus impulsos ahora que estás en Cristo? ¿Has aprendido a controlar la maldad dentro de ti? Y aún mejor, ¿has aprendido a echarla fuera de tu espíritu, de tu alma? Mis amados, entendamos que Dios quiere que tengamos murallas, que tengamos medidas de protección sobre nuestra alma, de tal manera que nuestra alma no se enferme, no se lastime, no se hiera y pueda provocar enfermedades físicas en el cuerpo humano. Amén. Vemos que los fereceos, uno de los significados o uno de los montes que ataca a los fereceos es el monte de la religión. Los fereceos están comparados con un significado de idolatría. Y aquí es donde tú debes de reconocer en tu alma, en tu espíritu, en quién estás confiando. Si confías en ídolos o estás confiando verdaderamente en tu Dios Todopoderoso, que es el único que te puede guardar,
el único que te puede bendecir. Vemos que entonces estos fariseos se hallaban atrincherados, guardados, o confiaban tanto en sus dioses, tanto en la idolatría, que no eran capaces de poner murallas en sus ciudades. No había murallas. Ellos confiaban en sus dioses, que eran todos poderosos, y que sus dioses los iban a proteger de todo. Hoy podemos entender que lo que el mundo llama dioses, lo que el mundo llama ídolos, para nosotros, conforme a la palabra de Dios, dice que todo aquel que tiene ídolos en su casa, todo aquel que tiene figuras, lo que únicamente que tiene son demonios dentro de ellas. Así que un pueblo de Dios creyente, confiado en Dios Todopoderoso, no puede tener idolatría, no puede tener figuras hechas de mano, no puede hacer que una figura simbolice el poder y la majestuosidad y la grandiosidad del Dios Todopoderoso Yahweh. Una figura no puede contener la gloria de Yahweh. Una figura sí puede contener la maldad de un Dios demoníaco, de un demonio, pero no la gloria del Dios Todopoderoso. ¿Sí entendemos eso, mis amados? Si usted se da cuenta, la palabra del Dios Todopoderoso dice que de la idolatría, sus dioses estaban en los lugares altos. ¿Sí se acuerda que dice así la palabra de Dios? Que sus dioses estaban en los lugares altos. ¿Sí? Bueno, vemos en la palabra de Dios como muchos reyes de Judá, muchos reyes de Israel, en su misión y en su encomienda de una entrega total a Dios, Dios les dice que destruyan todo ídolo, que destruyan todo árbol de adoración a dioses paganos, que destruyan todo lo que estuviera en los lugares altos, y que los lugares altos los consagraran solamente para Él. Para Él. Mis amados, Dios quiere que tu lugar más alto, ¿cuál es tu lugar más alto? En el cuerpo humano, ¿cuál es el lugar más alto? Nuestra cabeza. Dios quiere que nuestra cabeza piense en la majestuosidad, en la bondad, en el amor, en lo poderoso que es nuestro Dios, y que solamente en Él confiemos, que no confiemos en una imagen hecha de hombres. Amén. ¿Sí? Entonces vemos cómo nos dice la palabra de Dios también, que estos fariseos habitaban junto o al lado o muy cercano a los gigantes, y por eso también a su tierra se le llamaba tierra de gigantes. Hoy, ¿qué tienes por idolatría que se ha convertido en un gigante en ti, que impide que la gloria de Dios se refleje en ti, que cambie tu vida, que transforme tu vida? ¿Qué gigante estás creyendo y confiando, que confías más en ese gigante de idolatría que en el Dios Todopoderoso, que te puede transformar o que puede hacer de ti una mejor persona? ¿En qué estás confiando? Unos confían en su sabiduría, otros confían en su trabajo, otros confían en su posición social, otros confían en su fuerza, en su belleza, en su juventud. ¿En qué estás confiando tú? ¿En qué estás confiando? Y si tú estás confiando en algo en ti en vez de tu Dios Todopoderoso, quiere decir que hay idolatrías en ti, y por lo tanto hay que sacarlas. Entonces, la idolatría, ¿qué es lo que provoca? Crea gigantes, que crea gigantes que deben de ser eliminados de tu vida y de tu proyecto de vida. Entendamos, mis amados, que estas ciudades carecían de una protección espiritual verdadera, carecían verdaderamente del conocimiento del Dios Todopoderoso. Pero hoy tú y yo conocemos a nuestro Dios y sabemos de lo que es capaz. Sabemos que Él es el único que nos puede salvar, Él es el único que nos puede sanar, Él es el único que nos puede librar, Él es el único que nos puede proteger. Amén. Él es el único, por lo tanto, Él es al único que tenemos que inclinar nuestro corazón. Recuerda, nosotros no adoramos una religión, nosotros adoramos al Dios creador del cielo y de la tierra, y por medio de la comunión con Él es donde establecemos una intimidad con Él. No tenemos una religión, tenemos una intimidad con nuestro creador, tenemos una intimidad con nuestro Redentor Yeshua. Amén. Así que, mis amados, nunca pienses que el cristianismo es una religión. El cristianismo es una manera de vivir correctamente bajo las ordenanzas de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Vemos cómo entonces esta palabra también dice también que la idolatría se encarga de despojar a los individuos de una protección y una provisión.
¿Qué quiere decir esto? El Dios Todopoderoso no tolera la idolatría. El Dios Todopoderoso no consiente la idolatría y por lo tanto hace que las personas que creen en ídolos, Dios los retira, Dios los expulsa. Dios no quiere saber nada de ellos. Por lo tanto, ellos quedan sin protección, sin provisión. Todo aquel que es idólatra tiene una tendencia, conforme a la palabra, a la pobreza, a la escasez, a la miseria, a la ruina, al quebranto. Necesitamos entender que tenemos que dejar todo tipo de idolatría para que verdaderamente nuestra vida siempre esté enriquecida por Dios, bendecida por Dios, por Yahweh. Amén. ¿Sí va a dejar la idolatría? Amén. ¿Está seguro de ello? Amén. Dice también que las religiones han provocado guerras, han provocado hambrunas, han provocado que los pueblos sean atrapados en sistemas de adoración falsos, doctrinas falsas, erróneas, doctrinas en contra de la palabra de Dios. Ustedes se dan cuenta o si ustedes van al internet van a encontrar que hay escritos en donde dicen que hay más de 2880 doctrinas falsas en el catolicismo romano, contrarias a la palabra de Dios. Ahora yo me pregunto, ¿cuántas doctrinas falsas habrá dentro del cristianismo? También muchas, porque la gran mayoría del cristianismo está basado en unas creencias católico-romanas. Por eso es tan importante que hoy en día entendamos y aprendamos a discernir qué es palabra de Dios y qué no es de Él. Por eso es necesario que escudriñemos la palabra, que profundicemos en ella y saquemos todo lo malo que hemos aprendido por siglos o por años. Sacar todo lo que es contrario a la palabra de Dios, sacar esa religiosidad y permitir que el Dios Todopoderoso sea el que nos cambie y nos transforme. ¿Sabía usted que religiosidad es cuando usted tiene una doctrina y viene a alguien y le dice que la doctrina que usted tiene es incorrecta y usted se enoja, se enfurece y presenta un muro, o bien dice, no, sabes que yo ya me voy y ya no quieres platicar? ¿Sabías que estás en un principio de religiosidad? Lo que sí tienes que entender es realmente comprobar si lo que has creído durante años es verdadero o no. Comprobarlo, meditarlo, pesarlo, escudriñarlo, buscar que la palabra de Dios verdaderamente se revele a tu vida y sacar lo que es malo. Durante años hemos creído que verdaderamente el día del Señor es el día domingo. Es una mentira de Satanás. El día del Señor es el Shabbat solamente. Y necesitamos volver al principio básico de la palabra de Dios, los 10 mandamientos, celebrar fiesta en casa de Yahweh en los días sábados. Es un principio de una doctrina falsa que hemos aprendido, un sistema religioso, mundano, pagano, católico, romano, que hoy en día nos sigue contaminando. Y que muchos siguen pensando que el día del Señor es el domingo. Entendamos, mis amados, si quieres estar bajo las normas de Dios, bajo las leyes de Dios, verdaderamente bajo el diseño de Dios, haga caso y venga los sábados. Venga los sábados. Es el día santo, es el día verdadero de adorar al Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, mis amados, también vemos que la idolatría produce muerte y escasez, como te lo dije. El significado de idolatría, ¿cuál es el significado? La palabra idolatría significa la adoración de un objeto físico como si fuera Dios. ¿Cuántas personas católicas conoces que se postran ante ídolos y le adoran a ídolos, a imágenes, cuando Dios ha dicho que las aborrece? Y ellos están cerrados en su religiosidad. Ellos están bajo el poder de los fariseos, bajo el poder de una religiosidad, pero no bajo el poder del Dios Altísimo, bajo la comunión del Dios Todopoderoso. Dice también idolatría, un apego o devoción inmoderada hacia algo. Vemos cuánta gente va cumpliendo mandas, caminando a San Juan, caminando a la villa, de rodillas, lastimando su cuerpo. Eso a Dios no le agrada. Eso es religiosidad. Eso es adorar ídolos, y a Dios no le agrada eso.
Y tú, como estás en Cristo, dices: ah, qué bueno, gracias a Dios no estoy en ello. Pero ¿cuántas doctrinas erróneas traes? ¿Cuántas doctrinas erróneas traes? Y pudiera hablar de muchas, pero no sé si les va a doler el corazón o no. Entre ellas la cena del Señor debe de ser una vez al año, no todos los domingos, no todos los días, no todos los meses, una vez al año, y solamente empezar. O sea, tantas doctrinas que hemos adquirido erróneas, que cuando no conocemos la palabra de Dios, hemos creído a nuestros pastores, hemos creído a los que nos enseñaron, pero tal vez nuestros pastores no tuvieron la capacidad de escudriñar la palabra. Pero a ti y a mí, hoy en estos tiempos, nos toca escudriñarla, sacar lo erróneo y volver otra vez a caminar correctamente en Dios. Amén. ¿Sí va a querer hacer eso o le va a costar trabajo? Entonces vemos que la palabra ídolo significa un objeto de adoración, la simulación de algo, un Dios falso, un farsante, un impostor. Un impostor. ¿Cuántas veces te han llevado a adorar algo? Ese es el que te quita la fe en el Dios Todopoderoso, en el único que te puede bendecir. Entonces, ¿quién es una persona idólatra? Una persona idólatra es una persona que de manera intensa, con toda devoción, con toda frecuencia, ciega, que con frecuencia ciega está, admira algo o a alguien que no es objeto de veneración. Cuando estábamos chicos, no adorábamos ídolos cantantes, no hasta queríamos ser novios de la cantante más famosa, o no queríamos hasta cantar igual que el cantante preferido. ¿Cuántos ídolos teníamos? O bien, ¿cuántos de ustedes han hecho un ídolo de su esposa? ¿Un ídolo de su esposo? ¿Cuántos? ¿Cuántos prefieren hacerle caso al esposo o a la esposa que a Dios? Ídolos. Si estás poniendo antes al esposo o a la esposa o a los hijos que Dios, estás haciendo un ídolo. Porque la palabra de Dios es clara. Él dice: primeramente a Él amarás, a Él adorarás. Amén. Entonces, fíjense cómo el mundo nos ha dicho dichos que son totalmente falsos y contrarios a nuestra verdadera adoración al Dios vivo. ¿Quién conoce el dicho ese de que todos los caminos llevan a Roma? Yo creo que todos los conocen, ¿eh? Todos los caminos me llevan a Roma. Como diciendo, todos los dioses me llevan a una vida eterna. Diciendo que cualquier Dios que yo adore, mientras esté en amor, mientras esté en bondad, mientras no esté en guerra con otros, ese Dios me protege y me lleva a una vida eterna. Mentira y falsedad. Por muy bueno que seas tú, por muy buena persona que seas tú, si tú no tienes a tu Dios personal, Yeshua, como tu Salvador, no tendrás vida eterna. La única manera de tener una vida eterna, Jesucristo, Yeshua lo ha dicho. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Así que, mis amados, no todos los caminos llevan a Roma. Solamente hay un camino para llegar a Jerusalén, a tu corazón, y ese es Yeshua. Amén, amén. Yeshua es el único que te puede dar vida. Entonces, ¿qué tipos de ídolos hay en tu vida? ¿Qué tipos de ídolos tienes tú? Hoy no voy a tocar todos los ídolos, pero quiero tocar dos en especial que vienen en este versículo bíblico. Y fíjate bien, vamos a Génesis 34:25. Dice así la palabra: pues bien, al tercer día, mientras ellos estaban adoloridos, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, blandieron cada uno su espada y, entrando en la ciudad de Siquem sin peligro, mataron a todo varón. Te voy a leer el contexto para que sepas de qué se está tratando. Dice la palabra de Dios que Dina, la hija de Jacob, salió al campo abierto. Salió al campo abierto sin protección, sin el cuidado de Dios, sin el cuidado de sus hermanos. Amén. Salió al campo abierto porque quería conocer el mover de las doncellas de esa ciudad. O sea, quería conocer el mundo. Diga conmigo: quería conocer el mundo. ¿Cuántos de ustedes como cristianos han dicho: quiero conocer el mundo?
Déjame vivir, papá, déjame vivir, mamá, déjame hacer lo que yo quiera. Quiero conocer el mundo. ¿Sabes qué le pasó en el mundo a esta muchacha? La violaron. Y no solamente la violaron, sino que la secuestraron. Se la llevaron a esa ciudad de Siquem. Los fereceos se la llevaron. El príncipe fereceo de Siquem se la llevó. No solamente se conformó con violarla, sino que también la secuestró. Dos ídolos, la codicia. Tomar una mujer ajena es un ídolo llamado codicia. ¿Cuántos están codiciando una mujer ajena? ¿Cuántos están viviendo bajo un adulterio o una fornicación? Viviendo con una mujer que no te pertenece. Eso se llama idolatría. Se llama codicia en idolatría. ¿Cuántos desean los bienes ajenos? ¿Cuántos son capaces de robar? La palabra secuestro también es un sinónimo de robo. ¿Cuántas personas han robado porque quieren lo que otro tiene? ¿O cuántos están robando porque quieren semejar sus riquezas a las que tiene el otro? Porque quiere compararse en el otro con poder y con autoridad. ¿Cuántos están provocando un robo, declarando deshonestidad en otras personas cuando los deshonestos son ellos? Quieren quitar posición, quieren robar un lugar de liderazgo con malas acciones y con malas actitudes. Pero volvamos a la palabra del Señor. Dice, también mataron, Simeón y Leví toman venganza. Se levantan ellos dos solos contra toda una ciudad. Pero las personas de Siquem estaban adoloridos porque la única manera en que pudieran acercarse al pueblo de Israel, o la condición que les puso Jacob para poder emparentar, era de que se circuncidaran, se cortaran el prepucio. Y entonces al tercer día, que estaban totalmente adoloridos, donde no podían ahora sí que tomar sus espadas o guerrear, ahí es cuando dos personas vienen y matan a toda una ciudad. ¿Sí sabe cuántos son los miembros de una ciudad? Creo que Pueblo está tipificado con menores de 10,000 habitantes. Imagínense, si fuera una ciudad pequeña, 12,000, 13,000, 15,000 habitantes, son un montón para dos personas. Y los mataron. ¿Ok? Bueno, sigue diciendo la palabra. Dice, también mataron a Siquem, Hamor, a filo de espada, y tomando a Dina de la casa de Siquem salieron. Los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos, pillaron la ciudad que había violado a su hermana, se apoderaron de sus rebaños, vacadas, asnos, cuanto había en la ciudad y cuanto había en el campo. Saquearon toda su hacienda y sus pequeñuelos y sus mujeres, y pillaron todo lo que había dentro. Pillar quiere decir robar o saquear. Dice entonces, Jacob dijo a Simeón y a Leví: me habéis puesto a malas, haciéndome odioso ante los habitantes de este país, los cananeos y los pericitas, pues yo dispongo de unos pocos hombres y ellos van a juntarse contra mí, me atacarán y seré aniquilado yo y mi casa. Y entonces replicaron los dos hermanos, dijeron: ¿es que iban a tratar a nuestra hermana como a una prostituta? Es una pregunta. Le está diciendo una pregunta a su padre: ¿es que íbamos a permitir que mi hermana fuera tratada como una prostituta? Y yo creo que tú y yo tenemos que defender a nuestra familia, ¿no? ¿Hicieron bien ellos en defenderse? Sí, hicieron bien. Lo que hicieron mal fue en la situación como hicieron esa venganza. Dice la palabra del Dios Todopoderoso que estos fereceos eran perversos y malos, perversos moralmente. Y también dice la palabra de Dios que eran traicioneros. Dice la palabra de los rabinos que Dina estaba clamando ayuda y que nadie fue en su ayuda, que los que iban pasando ninguno se atrevió a socorrerla de los de Siquem. ¿Qué quiere decir? Que este pueblo malvado y perverso se aliaba a ese tipo de prácticas inmundas. Por lo tanto, ellos eran merecedores de la muerte. Las leyes de Noac dicen y marcan claramente, antes de que se establecieran las leyes del Dios Todopoderoso en la Torá, o bien por las tablas, dice que había leyes en el mundo
que Noé se encargó de darlas a sus hijos y sus hijos a los hijos de sus hijos, etcétera. Y una de ellas era que cuando había violación o cuando había secuestro, la pena, el castigo era la muerte. Por lo tanto, Simeón y Leví estaban actuando justamente y correctamente. Mataron a Siquem, que era el que fue el que violó, y mataron a su padre, el rey, porque no hizo justicia, no actuó en justicia matando a su hijo por haber violado a una mujer. Ahora, todo el pueblo sabía que Siquem había violado a esa jovencita, y la condición que le pedía a Jacob para emparentar entre ellos era que se circuncidaran. Todo el pueblo sabía por qué se estaban circuncidando, para poder emparentar con los israelitas. Esto quiere decir que ellos eran conocedores de la maldad, y tampoco ellos impidieron ese tipo de maldad. No hicieron nada para matar a Siquem, porque era su rey, era su príncipe. Por lo tanto, merecían también la pena de muerte. Todos aquellos que se alinean al pecado merecen pena de muerte, según las escrituras, según cada tipo de pecado. ¿Ok? Entonces, mis amados, podemos ver cómo Hamor, el papá de Siquem, el que violó a Adina, dice la palabra de Dios en la escritura que Hamor llegó ante su ciudad y les dijo: es bueno entonces que emparentemos con ese pueblo. Es una nación muy rica. Una vez que emparentemos con ellos, nosotros seremos los dueños de su ganado y de sus riquezas. Entonces no lo estaban haciendo por una cosa buena, una cosa honesta, o para resarcir el daño de la violación a Dina. Lo que estaban haciendo es buscando su propio interés. La idolatría de la codicia, la idolatría al dios Mamón, la idolatría al amor al dinero. ¿Cuántos de ustedes tienen amor al dinero? Y usted va a decir: no, yo no. ¿Sabe quién es un amador del dinero? Aquel que no es capaz de diezmar. Es una persona que ama su dinero. Si no es capaz de diezmar, pues usted está bajo una idolatría del dios Mamón, la codicia y la avaricia. La palabra es muy clara, Entonces, mis amados, pero no vamos a entrar en cosas de diezmos ni de ofrendas, ¿ok? Vamos a seguir con la palabra, amén. Entonces vemos cómo este rey malvado no quería verdaderamente resarcir el daño, sino lo que quería era apoderarse de las cosas, de los bienes que tenía la familia de Jacob. ¿Ok? Entonces, vean lo que dice en Génesis 34:23 este rey malo. Dice: sus ganados y hacienda y todas sus bestias ¿no van a ser para nosotros? Es la pregunta. ¿No van a ser para nosotros? Así que lleguemos a un acuerdo con ellos y que se queden con nosotros. O sea, emparentemos. Entonces vemos cómo el Dios Todopoderoso no tolera estas situaciones. Por eso permitió que en Simeón y Leví hubiera un espíritu de poder para poder matar a tanta gente en menos de un día. Que tuvieran la capacidad de poder matar a tanta gente. ¿Ok? O sea, Dios se manifestó con ellos. Vemos cómo estas naciones, dice la palabra de Dios que una nación que se levante contra el pueblo de Israel puede tomar venganza y destruirlas. Es lo que hace hoy en día Israel, defenderse. Pero pues mucha gente no los quiere, ¿verdad? Entonces dice también la palabra de Dios que pillaron, que robaron todo lo que poseían estos de Siquem. Pero la palabra de Dios dice en la Torá que todo aquel que sufre un agravio, que sufre una afrenta, que sufre algo de un dolor infinito, tiene la potestad, la autoridad de que le sea resarcido el daño. Por lo tanto, los bienes y la riqueza que Hamor quería para él, de Israel, ahora los bienes y las riquezas de Siquem venían a formar parte del pueblo de Israel. Fíjese qué tremendo. Dios da medida por medida. Dios da paga por paga. Lo que pensaron para tu mal es lo que les sobrevendrá a tus enemigos. Lo que tú pienses en contra de alguien, ten cuidado porque te puede venir en tu contra. Por eso siempre piensa bien. Por eso siempre actúa bien. Haz lo correcto. Porque no sabes si lo que estás pensando mal y es una maldición,
dice la palabra de Dios que las maldiciones regresarán a tu vida. Mejor profiramos bendición, declaremos bendición para que las bendiciones lleguen de regreso a nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos hacer que el Dios Todopoderoso nos dé protección, nos dé cuidado y nos ayude a no caer en las tentaciones de la idolatría? Dice la palabra en Éxodo 23:20, dice así: he aquí que yo voy a enviar un ángel delante de ti. ¿A quién va a enviar Dios Todopoderoso? Un ángel delante de ti. ¿Para qué? Para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que te tengo preparado. ¿Cuál es el lugar que Dios tiene preparado para ti? Una vida eterna, y si es en esta tierra, una vida de bendición. Si tú te conduces con cuidado, oyendo al ángel de Yahweh, Él te va a llevar a tu tierra de bendición. Te va a llevar a que tú puedas estar en la posición, en la puerta adecuada para que se pueda abrir, para que venga una bendición a tu vida. Dice, pórtate bien en su presencia. ¿Cómo dice Dios? Pórtate bien en la presencia del ángel. ¿Qué quiero decir con esto? Cada uno de nosotros tiene cuando menos, cuando ya estás en Cristo, cada uno de nosotros tiene cuando menos 2 ángeles cuidándolo. Cuando menos 2 ángeles cuidándote. Y te dice el Señor, pórtate bien delante de ellos, porque en ellos hay santidad, porque en ellos está el poder de Dios. Pórtate bien delante de ellos. Sigue diciendo, pórtate bien en su presencia y escucha su voz. Los ángeles también te ministran, los ángeles también te hablan, los ángeles también te enseñan, los ángeles también te defienden, los ángeles te instruyen, los ángeles están para tu servicio. Presta atención, escucha. Y tú dirás, bueno, pues nunca he visto un ángel. Tu conciencia te habla, tu conciencia te habla, te dice cuando estás bien o cuando estás actuando mal. Cuando estás actuando mal hay dolor en el pecho, hay aflicción, hay angustia. Pero muchos continúan con su maldad, a pesar de la que la están sintiendo, continúan en esa maldad. O unos están tan llenos de tanta maldad que ya están cauterizados y no sienten el poder de la conciencia hablándoles. ¿Sale? Dice, no le seas rebelde, que no perdonará vuestra transgresión, pues en él está mi nombre. Si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que yo diga, tus enemigos serán mis enemigos. ¿Quién te va a defender? El Dios Todopoderoso. Tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios mis adversarios. Mi ángel caminará delante de ti y te introducirá en el país de los amorreos, de los hititas, de los fereceos, de los cananeos, de los heteos y de los jebuseos, y yo los exterminaré. O sea, Dios mismo está diciendo que si tú estás obedeciendo la voz de tu conciencia, que si tú estás obedeciendo la voz de la palabra del Dios Altísimo, Él te va a conducir a una tierra de bendiciones, a proyectos de vida, a negocios de vida, a buenos trabajos en donde tú puedas recibir tus bendiciones. Amén. Pero recuerda que el que va a dar las bendiciones es Dios, y por lo tanto no te puedes retirar de Él. No puedes adorar más tu trabajo y dejar de lado a Dios y ya no asistir a la casa del Dios Todopoderoso. Tienes que venir a su casa, tienes que adorar en su casa. Amén. Éxodo 34:10 dice: respondió él, Yahweh, mira, voy a hacer una alianza, realizaré maravillas delante de todo tu pueblo, como nunca se ha hecho en toda la tierra ni en nación alguna, y todo el pueblo que te rodea verá la obra de Adonai. ¿Por qué de hacer por medio de ti cosas que causen temor a tus enemigos? O sea, Dios mismo va a poner temor en tus enemigos. Va a haber tanto temor en tus enemigos que no van a querer pelear contigo o entrar en contienda contigo, mi amado. Confía en que Dios es el que está haciendo una alianza, un pacto contigo de protección. Dice, observa bien cuál es el propósito, cuál es el pacto. Observa bien lo que yo te mando. O sea, Dios ha establecido una palabra divina. Él ha establecido cómo debes de adorarle, cómo debes de seguirle, qué debes de obedecer. Esta es su alianza, este es el pacto de su alianza, sus estatutos, sus mandamientos, sus preceptos, sus leyes. Esto es el pacto. Y si tú eres obediente, dice, si observas bien lo que hoy te mando, he aquí que voy a expulsar delante de ti al amorreo, al cananeo, al hitita, al pericita, al fereceo, al jibita y al jebuseo. Guárdate de hacer pacto con los habitantes del país en que vas a entrar para que no sean un lazo en medio de ti.
¿Cuánta gente decide alinearse a cosas que no le convienen? ¿Cuánta gente está haciendo pactos con alguien sabiendo que están haciendo algo indebido? Entre ellos la corrupción y el soborno. ¿Cuántos están alineando a la maldad? Haciendo cosas que no deben de ser correctas, cosas que no están haciendo en justicia y que Dios aborrece. Pero por quedar bien con los jefes, por quedar bien con las autoridades, no son capaces de decirles no. O por miedo a perder sus empleados no son capaces de decirles no. O sus empleos no son capaces de decirles no. Mis amados, no hagas pacto con la maldad. No te alinees con los malvados y los perversos. ¿Cuánta gente se junta con adúlteros y en sus pláticas es puro adulterio y fornicación? El Dios Todopoderoso aborrece ese tipo de prácticas, ese tipo de pláticas. Aunque tú no estés pecando en adulterio, tu mente y tu corazón tienen que ser sanos, tienen que ser santos delante de Dios Todopoderoso. Aléjate de las personas que no tienen un caminar correcto en Dios. Amén. Aléjese. Dice también en el versículo 13: al contrario, destruiré sus altares, destruiré sus estelas y romperé sus adoraciones, sus árboles, sus cipos, dice ahí. Mis amados, usted tiene que romper todo aquello que es una idolatría en su corazón. Tiene que romper todo aquello que está alejándolo de la verdadera adoración al Dios vivo. Y eso se lo han repetido por siglos. Usted ha llegado a Cristo y desde el momento que llegó a Cristo le dijeron: no debes de tener imágenes. Y yo creo que muchos de ustedes ya no tienen imágenes en su casa. Yo creo, ¿verdad? Espero que sea cierto. Pero, ¿y las del corazón? ¿Adorando a alguien más en vez de a Dios? ¿Por encima de Dios? Ahí, échele, dijeran por aquí, échele cuentas. Dice entonces aquí la palabra de Dios en el versículo 14: no te postrarás ante ningún Dios, pues Adonai se llama celoso y es un Dios celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria ni con tu esposo, ni con tu esposa, ni con tus hijos. Él es un Dios que recibe suprema adoración. Amén. Si tú sabes adorarle a Él, Él se va a encargar de llenarte de amor para que tengas el amor suficiente para tu esposa y tus hijos, de tal manera que no andes adulterando y mucho menos dejando a la mujer de tu juventud, a tu esposa. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos siendo claros? Dice otra vez el Señor: no hagas pacto con los moradores de aquella tierra, no sea que cuando se prostituyan tras sus dioses y les ofrezcan sacrificios, te inviten a ti y tú comas de sus sacrificios. Mire, yo he visto muchos cristianos comiendo de sacrificios, comiendo de dioses, de idolatría. Mire, salgo de la calle y veo 2, 3 cristianos que están comiendo lo que le hicieron a la reina del cielo, a la guadalupana, tomando pozolito, comiendo tamales o atole y como si nada pasara. Aquí dice la palabra bien claramente: no te alinees a los moradores de la tierra, no comas de las cosas que están sacrificando a sus ídolos. Viene el día de los muertos y todo el mundo comprando sus panes de muerto, sacrificando a ídolos o comiendo de ídolos. Un ritual de muertos. Ay, qué religioso es el pastor. No soy religioso. Simplemente te predico la palabra y te doy ejemplos para que te quede claro, porque luego se las dan de muy santos y no ven la cola que están pisando, o su propia cola, pues. Mis amados, tenga cuidado, fíjese, analícese si no está cayendo en un pecado. Analícese. ¿Ok? Sigue diciendo: y no sea que tomes sus hijas para tus hijos y que al prostituirse sus hijas tras sus dioses, hagan también que tus hijos se prostituyan tras los dioses de ellas. ¿Cuántos padres cristianos permiten que sus hijos estén con mujeres del mundo o con hombres del mundo? La palabra de Dios dice: no te alinees con ellos. Te van a hacer que te prostituyas, te van a llevar por sus caminos. Mire, he conocido mujeres cristianas desde nacimiento cristianas,
que se han casado con hombres del mundo y hoy en día no están en la iglesia del Señor. Y muchas de esas mujeres ya son católicas. ¿Sí está entendiendo? Conozco hombres desde hijos, desde chiquitos, toda su vida, y ya de viejos cristianos se casan con una mujer que no es cristiana. ¿Y dónde creen que están? En el mundo. En el mundo. Y no es religiosidad, es algo que el Señor preveyó, dijo que iba a pasar y está sucediendo. Hombres alejados de la presencia de Dios por estar con una mujer o un hombre que no le sirve al Dios Altísimo. Tengamos cuidado con quién nos vamos a alinear. Tengamos cuidado qué es lo que queremos para nuestra vida y para nuestra descendencia. Amén. El 17 dice: no te harás dioses de fundición, guardarás la fiesta de los ácimos, 7 días comerás ácimos como te he mandado al tiempo señalado, esto es, en el mes de Abib, que es pues en el mes de Abib saliste de Egipto. Primeramente dice: no te harás dioses de fundición. No te harás dioses de fundición. Tengamos cuidado a qué le estamos dando mucha honra, o con qué estamos creyendo que estamos protegidos o que tenemos un estatus social arriba de otros. Muchos, una esclavita los hace sentirse Juan Camaney, una medallita los hace sentirse hasta sicarios, un escapulario piensan que ya están protegidos por Dios cuando son demonios los que traes colgados. Y todavía aquí hay gente que trae escapularios. Cuidado, mis amados, cuidado. Cuidado, ¿qué estás haciendo un ídolo? ¿En qué estás confiando más que en Dios? Mire, me da tanto coraje ver a los hijos del Dios Altísimo con sus hilitos rojos de brujería, de santería, y piensan que es algo plus ultra y es algo bonito y de moda. ¿No saben qué es brujería y hechicería? ¿O a quién piensan que le ven la cara de tonto? Los únicos tontos son ustedes que traen esos hilitos. Mis amados, Dios nos ha llamado a conocer profundamente las estrategias de Satanás. No soy un ignorante. Entienda que tiene que alejarse de la brujería, la hechicería y el ocultismo. No traiga porquerías en los tobillos ni en sus manos, ni en su cuello. Son ataduras, son lazos y son muerte. ¿Sí está quedando claro? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios con estas palabras que te estoy diciendo? Dios está poniendo de relieve lo que Él quiere verdaderamente apuntalar en tu corazón y que no lo olvides. Que no lo olvides ni en tu mente ni en tu corazón. ¿Y qué quiere decir? ¿Cuáles son las causas que pueden poner en riesgo tu relación íntima, tu relación especial con Dios? Aquí ya te di muchas causas que pueden hacer que Dios se retire de tu vida y no encuentres la bendición del Dios Todopoderoso o su protección. Dice, si pecas, Dios te va a dejar a merced de tus enemigos. Entonces, el pecado puede convertirse en un pecado de idolatría. El adúltero ama a su amante más que a su esposa y más que a Dios. Y le da más tiempo al amante que a la esposa y que a Dios. Idolatría. Si pecas, el Señor te dejará a merced de tus enemigos. Tu pecado va a ser descubierto y la vergüenza que tendrás será tremenda. Tremenda. Y aún pasarán años y esa vergüenza no se quitará si no vienes verdaderamente correctamente a los pies de Cristo, de Yeshua. Amén. Dice, Dios dice cuáles eran los pecados especialmente peligrosos y qué mandamientos eran eficaces para salvaguardar la grandeza espiritual de Israel. O sea, Dios dice cuáles son pecados peligrosos y Dios dice cuál es la forma de guardarte para que no caigas en las tentaciones de las mujeres o en las tentaciones de la idolatría por codicia. Amén. ¿Cuáles son? Entonces vemos cómo el Señor reitera sus promesas de expulsar estas naciones impías y advierte que Israel debe de evitar las tentaciones que le van a esperar en la tierra. ¿Qué quiero decir con esto?
Tú debes de evitar las tentaciones que vendrán a causa de tu trabajo. Tú debes de evitar toda tentación que quiera venir en contra tuya, y la única manera de evitarlo es que tú estés caminando correctamente bajo la palabra de Dios. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Sí? Bueno, entonces vemos que Dios dice, cuídate en lo que te ordeno. Dios está enfatizando mucho en esta área. Dice, cuídate en lo que yo te ordeno. O sea, Dios da ordenanzas y te dice, cuídate y haz caso a lo que te ordeno. Dice también, dice que no debes de descuidar lo que Dios te está diciendo. No puedes permitirte que en tu corazón entre poquita idolatría, porque al final terminarás totalmente contaminado, corrompido. ¿Ok? Entonces dice la palabra del Dios Todopoderoso que nosotros tenemos que ser más fuertes que la degeneración moral en la que vivimos. ¿En qué generación moral vivimos hoy? En una generación perversa moralmente, igual que Sodoma y Gomorra, llena de homosexualidad, lesbianismo, leyes que están haciendo el matrimonio igualitario, leyes del aborto, abortos por donde quiera. Estamos siendo iguales de perversos que era la sociedad de Sodoma y Gomorra. Perversos. Aún en el medio cristiano, tomando perversidad sexual, como es el sexo oral o como es el sexo anal. Dios lo aborrece. Principalmente el anal, porque se trae descendencia de homosexualidad sobre tus hijos. La maldición de homosexualidad sobre tus hijos. No puede existir eso en el pueblo de Dios. Si estamos entendiendo esto, dice entonces la palabra que nosotros tenemos que evitar corrupción. No podemos permitir que nos sobornen, ni nosotros sobornar. Tenemos que actuar de una manera correcta, con justicia. Hagamos lo correcto. Hagamos lo correcto. Amén. ¿Sí? Dice, la trampa de los cananeos, ¿cuál era? Que Israel cayera en la idolatría y que cayera en la tentación con las mujeres, que cayera en fornicación y adulterio, que hicieran matrimonios mixtos entre pueblos. Eso Dios lo aborrece totalmente. Amén. Entonces, si vamos a Deuteronomio 7:1, ¿qué tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo llevamos, mi amor? Deuteronomio 7:1. Deuteronomio 7:1, y yo creo que aquí le vamos a parar terminando estos versículos. Deuteronomio 7:1 dice: cuando Adonai tu Dios te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar para tomar posesión, y haya arrojado delante de ti a naciones numerosas, hititas, jerjeseos, amorreos, cananeos, fereceos, eteos y jebuseos, 7 naciones más numerosas y fuertes que tú. Dice, cuando Adonai tu Dios te las entregue y las derrote, las consagrarás al anatema. ¿Quién las va a entregar en tus manos? Dios. ¿Quién va a pelear por ti? Dios, si tú eres obediente. Si tú no eres obediente, tú tendrás que pelear contra estas naciones. Y la verdad es que son naciones más fuertes que tú. No podrás hacer gran cosa delante de ellos. Pero si tú estás siendo obediente a Dios, Dios va a vencer todas estas naciones, todas estas obras malvadas y perversas del enemigo que se levantan en contra tuya. Amén. Dice también: no harás alianza con ellas, no les tendrás compasión, no emparentarás con ellas, no darás tu hija o su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque tu hijo se apartaría de mi seguimiento, seguiría sus dioses, sus otros dioses, y a la ira de Adonai la ira de Adonai se encendería en contra de vosotros, y se apresuraría Adonai a destruirlos. Fíjate Dios cómo aborrece la idolatría, que está dispuesto a destruirte. Dispuesto a destruirte. ¿Quién es más importante, tu trabajo o Dios? ¿Quién es más importante, tu hobby o Dios? ¿Quién es más importante, tu familia o Dios? Y luego, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Porque algunos son muy esporádicos que vienen. Unos vienen cada mes, otros cada 3 meses, otros cada 6 meses. ¿Usted cree que es hijo de Dios así? Por más que ore en su casa, por más que vea prédicas en el internet, ¿cree que verdaderamente es un hijo de Dios así?
Entendamos, mis amados, tiene que acercarse al Dios Todopoderoso, que sea Él verdaderamente el cimiento de su adoración. Dice, por el contrario, esto es lo que haréis con ellos: demoleréis sus altares, romperéis sus estelas, cortaréis sus cipos y prenderéis fuego a sus ídolos, porque tú eres un pueblo consagrado. Fíjese que esto me ha encontrado mucho. Los recién convertidos en Cristo dicen: ay, es que esta imagen, esta cena del Señor me costó tanto y es muy cara, mejor se la voy a regalar a mi mamá o a mi papá o a mi hermano, o no, mejor la voy a vender y así recupero un billetito. La palabra de Dios dice que los tienes que quemar, los tienes que destruir. No lleves maldiciones a otras casas. Si Dios ya te liberó, no lleves maldiciones a otras casas. Amén. ¿Sí está siendo claro? Porque tú eres un pueblo consagrado a Adonai tu Dios. Él te ha elegido a ti para que seas el pueblo de su propiedad personal entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. No porque seas el más numeroso de todos los pueblos se ha prendado Adonai de vosotros y os ha elegido, pues soy el menos numeroso de todos los pueblos, sino que por amor que os tiene y por guardar el juramento. Dice, fíjate bien, Dios te tiene amor cuando tú guardas su juramento, cuando guardas su palabra. Entonces Dios te tiene amor, no antes. No antes. ¿Ok? ¿Sí estoy siendo claro? O sea, Dios te va a amar verdaderamente si tú guardas su juramento. Vuelvo a repetir el versículo 8. Sino por el amor que os tiene y por guardar el juramento hecho a vuestros padres, que por eso os he sacado a Adonai con mano fuerte y os ha librado de la casa de servidumbre del poder del faraón, rey de Egipto. Guarda pues los mandamientos, preceptos y normas que yo te mando hoy para poner en práctica. ¿Para qué? ¿Poner en qué? En práctica. Si estás escuchando la palabra, ponla en práctica. Si verdaderamente eres un hijo de Dios, pon en práctica la palabra. Amén. Y por haber escuchado estas normas, por haberlas guardado y practicado, Adonai tu Dios te mantendrá la alianza y el amor que bajo juramento prometió a tus padres. O sea, fíjate, si tú obedeces su palabra, Dios está en pacto contigo, guarda su alianza de protegerte, guardarte y de bendecirte. Fíjate lo que dice el 13. Dice, te amará, te bendecirá, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu seno, el fruto de tu suelo, el fruto de tu trigo, tu mosto, tu aceite, las crías de tus vacas, las camadas de tus rebaños, en el suelo que a tus padres juró que te daría. O sea, solamente a través de obedecer la palabra de Dios es como podemos alcanzar las bendiciones y las riquezas de Dios Todopoderoso. Es una mentira lo que te predican en algunas iglesias cristianas, que solamente por declarar la bendición de Dios y por estarte predicando doctrinas de prosperidad vas a ser próspero. Es una mentira y un engaño de Satanás. No hay otra manera más que ser próspero o un próspero de Dios cuando Él es el que te bendice. Cuando estás obedeciendo su palabra, Él te va a bendecir, te va a multiplicar y te va a llenar de toda clase de bienes. Entre ellos el bien más preciado, la paz. La paz, tu tranquilidad. ¿Cuántas personas son ricas, tienen todo lo necesario y viven en angustia, viven en aflicción? Cuando Dios te bendice y te prospera en las bendiciones, su don más preciado es la paz y el amor. Amén. ¿Cuántos hombres son ricos y no tienen el amor? No tienen el amor del esposo, el amor de la esposa o el amor de los hijos. ¿De qué les sirvieron las riquezas? De nada. Pero cuando caminas en Dios, todos te amarán, todos te bendecirán y tus enemigos se retirarán de ti. Amén. ¿Sí quiere eso? Entonces, resumiendo lo que les acabo de decir, no te unas en pacto alguno con los del mundo. No hagas sociedades con los del mundo. No hagas negocios con los del mundo. O sea, no hagas negocios de asociación. ¿Ok? ¿Sí? Dice la otra, no les concedas gracia. ¿Qué quiere decir? No confíes en ellos, porque tarde o temprano se van a voltear en contra tuya, van a ser traicioneros, desleales, porque no tienen principios morales. No contraigas matrimonio con ellos. No des a tus hijas a ellos, ni tus hijos. Dice,
porque Él apartará a tu hijo para que se aleje de mí. O sea, una relación que no es correcta dentro de un mismo tipo de comunión con Dios va a hacer que se aparten tus hijos de Él. Dice, sus altares habrás de destruir, destruirás todo vestigio de paganismo en tu vida. Fíjate si en tu vida, en tu relación matrimonial, en tu relación familiar hay paganismo. Sácalo de tu vida. Sácalo de tu vida. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios de ti? Que tú seas un pueblo sagrado, que entiendas que Dios te ha comprado a precio de sangre, que entiendas que Él te eligió por amor. No lo eligiste tú, Él te eligió y por eso estás hoy aquí. No es porque tú hayas tomado una decisión de seguirlo, es porque Él te eligió y te abrió los ojos para que entendieras que hay una manera mejor de vivir que la que estabas viviendo. Amén. Y dice también, por amor de Hashem, por amor de Dios, Él cumple, por amor de Dios mismo, Él cumple su juramento para contigo. Y su juramento es, si tú sigues su palabra, si tú sigues sus leyes, si tú sigues sus estatutos, sus normas, sus preceptos, su pacto, su juramento es que tú serás bendecido, multiplicado y prosperado en todos tus proyectos de vida. Amén. Dale un aplauso al Señor. Prosperado en todo. Levántate, vamos a orar. Vamos a ser despedidos, mis amados. Amén. Señor mi Dios, Padre eterno, hasta hoy, mi Dios, nuestro corazón ha habido idolatría, mi Dios. Hasta hoy, mi Dios, hemos caminado, Señor Dios mío, conforme a nuestras fuerzas o nuestras capacidades, olvidándonos que tú eres el que bendices, olvidándonos, Señor Dios mío, que tú eres el que reclamas un Shabbat para ti, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos sido idólatras, mi Dios, y hemos puesto cosas antes que a ti, mi Dios. Te pido, Padre Celestial, que tú traigas el convencimiento a nuestro espíritu y nos des la fuerza, el valor, la valentía de poder hacer las cosas conforme a tu palabra y no conforme a preceptos o mentiras o engaños que nos hicieron creer durante mucho tiempo. Te pido, Padre, que tú estés trayendo revelación a nuestro cuerpo, alma y espíritu, y tú estés, Señor, acercándonos cada día más a ti. Pon lazos de amor sobre nosotros, pon lazos de justicia sobre nosotros y ayúdanos, Señor Dios mío, a estar atados a ti de noche y de día, mi Dios. Que nuestra mente no sea capaz de pensar cosas malas y perversas, sino que nuestros pensamientos estén cautivos a tu obediencia, Padre. Que nuestra lengua, Señor, esté atada solamente a decir palabras de bendición y no de maldición. Ayúdanos, Señor Dios mío, que nuestra boca hable, Señor, palabras de vida y no de muerte. Señor mi Dios, quita la mentira, el engaño, el fraude, quita toda obra maldita, Señor Dios mío, de nuestras manos y de nuestra boca, mi Dios. Señor mi Dios, quita todo robo, quita toda obra malvada y perversa, mi Dios. Señor, te pedimos, Señor, ayúdanos a caminar en tu amor y tú provee todo lo necesario para nosotros, mi Dios. Ayúdanos a hacer negocios justos, correctos. Quita de nosotros todo lo turbio, todo lo malo, Señor. Ayúdanos, Señor Dios mío, a no buscar la bendición de los hombres, sino a buscar tu bendición, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano, mi Dios, y aleja de nosotros toda idolatría y toda fornicación. Toda codicia inmunda, Padre, aléjala. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, Yeshua, nuestro Señor y Dios. Amén, amén y amén. Bueno, pues, mis amados, estamos despedidos. Dios los guarde en esta semana y recuerden, Yahweh les ama y nosotros también. Despídanse unos de otros y nos vemos en el próximo culto. Dios les bendice.